A comienzos de la era mesozoica, la vida en la Tierra se encontraba en plena reorganización tras el evento de extinción masiva más grande de todos los tiempos. Los ecosistemas estaban siendo recolonizados por organismos que sobrevivieron a la crisis, mientras nuevas formas de vida comenzaban a establecerse en un mundo todavía en recuperación. Es bajo este escenario que un conjunto de reptiles empezó a diversificarse. Los arcosaurios, un amplio grupo de saurópsidos diápsidos, del que partirían linajes tan distintos entre sí como los cocodrilios, los pterosaurios, los dinosaurios no avianos, y, en última instancia, las aves. Los arcosaurios tempranos ocuparon una gran variedad de entornos, adaptándose a climas áridos, bosques abiertos y regiones ribereñas. Y dentro de esta radiación evolutiva, un linaje abrió su propio camino. Los pseudosuquios. Como un clado que engloba a los cocodrilos actuales y a todos sus parientes extintos más cercanos, en el pasado reunían una notable variedad de formas y adaptaciones, desde corredores terrestres, hasta depredadores robustos, o herbívoros especializados. A medida que el Triásico avanzaba, muchos de estos linajes fueron barridos para siempre, o quedando relegados, pero algunos lograron dejar una huella duradera en el registro fósil. Entre ellos destaca un grupo de reptiles acorazados, que parecían una mezcla entre armadillo y anquilosaurio. Los cetosaurios. La cosa empieza en 1844, cuando el paleontólogo suizo Louis Agassiz describió por primera vez al género y especie Staghonolepis robertsoni, a partir de unos osteodermos ventrales hallados en la formación Los Eyemouth Sandstone, en Escocia. En ese momento, Agassiz pensó que eran escamas de pez, porque se creía que esos estratos eran del Devónico. No lo juzgo, todos hemos confundido cosas cuando hay mala iluminación. En 1858, el biólogo y anatomista inglés, Thomas Henry Huxley, propuso ante la Sociedad Geológica de Londres que esas, entre comillas, escamas, no eran de pez, sino de un reptil emparentado con los cocodrilos. Más tarde, en 1875, publicó un artículo donde desarrolló la idea y reconoció correctamente a Staghonolepis robertsoni como un reptil primitivo. Al mismo tiempo, nuevos fósiles encontrados en la zona inicial confirmaron la interpretación, y revelaron que los depósitos no eran del Devónico, sino del Triásico. Por el mismo camino, el paleontólogo alemán Oskar Fraas describió restos mucho más completos en depósitos de rocas sedimentarias de la formación Lowenstein. Allí se encontraron unos 22 esqueletos articulados en un área de menos de 2 metros cuadrados, por lo que en 1877, Fraas creó el género Etosaurus, basándose en este material, inspirado en el cráneo estrecho y puntiagudo, que le recordó al perfil de un águila. Los gringos no se quisieron quedar atrás, porque en esa misma década, Edward Drinker nombró a los géneros Tipothorax y Episcoposaurus, ambos de Nuevo México. Pero había un pequeñísimo problema, y era que Cobb los clasificó como fitosaurios, unos arcosaurios acuáticos parecidos a cocodrilos. No ayuda mucho el hecho de que en trabajos posteriores, se estableció que el Episcoposaurus era un sinónimo de Tipothorax. Los ectosaurios se reconocieron formalmente como un clado en 1889, cuando Richard Lydecker y Henry Allen Nicholson lo establecieron como un suborden dentro de Crocodilia. Como dato curioso, en 1896, Othniel Charles Marsh, el rival de Cobb durante la Guerra de los Huesos, nombró al género Stegonus, hallado en Connecticut, y a diferencia de Cobb, Marsh sí reconoció desde el principio que era un etosaurio. ¿Para quedar bien? ¿Para molestarlo? Nunca lo sabremos. Eso sí, Stegomus luego terminó siendo sinónimo de Etosaurus. La ironía es deliciosa. A pesar de todo, durante buena parte del siglo XX siguió la confusión sobre los etosaurios, ya que, dado su parentesco con los cocodrilos, muchos científicos todavía los imaginaban como carnívoros semiacuáticos, dentro de un grupo ahora obsoleto llamado Parasuchios. El gran cambio llegó en 1961, con una monografía de A.D. Walker, sobre Staghonolepis robertsoni. Walker revisó todo, desde los fósiles estudiados por Agassiz y Huxley, hasta material nuevo de las décadas de 1920 y 1930. Su trabajo dejó claro que los ectosaurios eran reptiles terrestres del Triásico tardío, que no tenían nada que ver con los fitosaurios. Desde ese momento, Staghonolepis robertsoni pasó a ser la especie tipo del grupo. Con los años, el estudio de los ectosaurios ha avanzado muchísimo.
Investigaciones posteriores aclararon sus relaciones evolutivas, demostraron que los osteodermos son superútiles para identificar especies y revelaron que dentro del grupo hay varios linajes bien diferenciados. Los cetosaurios pasaron de ser un rompecabezas sin inicio ni fin, a ser uno de los taxones mejor comprendidos del período Triásico. Los cetosaurios variaron considerablemente en tamaño, desde menos de 1 metro hasta aproximadamente 6 metros de longitud, y con masas corporales que oscilaron entre 10 y 500 kilogramos. La característica más llamativa de los cetosaurios era su extensa armadura ósea que cubría su cuerpo como un caparazón articulado. La armadura dorsal estaba organizada en 4 columnas longitudinales que recorrían la espalda, desde el cuello hasta la punta de la cola. 2 columnas centrales, que cubrían la columna vertebral, y 2 columnas laterales a los lados del cuerpo. La superficie superior de las placas tenía una ornamentación característica, con patrones de surcos y crestas que irradiaban desde un punto central. Y de hecho, ese patrón es tan único que a menudo permite identificar a especies con solo una placa aislada. La forma de las espinas óseas variaba según la especie. Por dar ejemplos, Desmatosuchus y Longosuchus tenían enormes espinas curvas proyectándose desde las placas laterales del cuello y los hombros. Por otro lado, Tipothorax y sus parientes cercanos solían tener placas más aplanadas y anchas. Todas estas placas y espinas no se desprendían, crecían con el animal. Estudios histológicos sobre el tejido óseo muestran que estos animales presentaban una altísima tasa de crecimiento en su juventud, solo para desacelerarse durante la adultez. El cráneo de los cetosaurios era pequeño en comparación con el cuerpo, con un hocico largo y puntiagudo. En muchos géneros, como Stagonolepis, la punta del hocico se ensanchaba lateralmente, formando una estructura en forma de pala, que posiblemente usaban para hurgar en el suelo en busca de alimento. Su dentición era generalmente simple, con dientes cónicos y pequeños. No tenían dientes en la punta del hocico ni de la mandíbula, lo que sugiere que podían haber tenido un pico córneo. Gracias a cajas craneales bien preservadas, se sabe que los cetosaurios poseían bulbos olfativos muy desarrollados en el cerebro. Aunado a la presencia de grandes aberturas nasales, se sugiere que poseían un buen sentido del olfato. La combinación de un hocico estrecho, una mandíbula en forma de zapatilla y dientes simples sin especializaciones para cortar carne, indican que la mayoría de los cetosaurios no eran cazadores activos de grandes presas. Dependiendo de la especie, se cree que eran tanto omnívoros como herbívoros, desenterrando raíces, tubérculos o pequeños invertebrados con su hocico parecido a una pala. La forma de la mandíbula y las inserciones musculares dejan entrever que tenían una mordida potente, más hecha para triturar que para desgarrar. A nivel postcraneal, había de todo y un poco. Podían tener un cuerpo estrecho y alargado, o extremadamente ancho y acorazado. La cola era larga, tan larga como el resto del cuerpo en algunas especies. Contaban con vértebras robustas con centros anfisélicos, es decir, cóncavos en ambos extremos, como un reloj de arena. Sus espinas neurales, la parte que sobresale de sus espaldas, eran generalmente bajas. Todos los cetosaurios eran obligadamente cuadrúpedos. Sus patas eran cortas, fuertes y estaban colocadas debajo del cuerpo, en una postura más erguida que la de los cocodrilos modernos, pero no tan erguida como la de los dinosaurios. Algunos estudios sugieren que podían tener una postura mixta, con las patas delanteras más agachadas, y las traseras más erectas. Por lo que sí, media cadera y culo están apuntando hacia arriba. El húmero y el fémur eran muy robustos, con grandes crestas para la inserción de músculos poderosos. En el caso de Tipothorax, este contaba con adaptaciones especiales en sus patas delanteras, ya que desarrollaron húmeros con una gran cresta, metacarpos anchos y garras fuertes, que sugieren que eran buenos excavadores. Los cetosaurios vivieron entre unos 231 y 201 millones de años. Y sí, todavía existía la gran masa terrestre llamada Pangea. El clima de ese tiempo era cálido y tendía a ser seco, aunque había estaciones de fuertes lluvias monzónicas. La evidencia fósil muestra que estos animales preferían zonas húmedas, como riberas de ríos, pantanos y lagos, ambientes parecidos a los que hoy ocupan los cocodrilos. Por eso sus restos suelen encontrarse en antiguos depósitos fluviales y lacustres. El período Triásico estuvo marcado por cambios ambientales significativos, como el episodio pluvial carniense, que en resumidas cuentas fue un evento climático caracterizado por un aumento notable de las lluvias en muchas regiones de Pangea.
También se suman, como no, las erupciones volcánicas, que liberaron grandes cantidades de dióxido de carbono y vapor de agua a la atmósfera, alterando los patrones de lluvia. Para los cetosaurios, todo este descalabro se tradujo en nuevos hábitats y recursos. Las zonas húmedas se expandieron, favoreciendo la aparición de más áreas como las que ellos preferían, lo que pudo impulsar su diversificación temprana y facilitar su expansión por distintas regiones del supercontinente. Se han encontrado fósiles de etosaurios en casi todos los continentes actuales, excepto en la Antártida y Australia, lo que demuestra lo ampliamente distribuidos que estaban durante el Triásico. Algunos de los países más importantes en donde se hallaron etosaurios se incluyen Escocia, Polonia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, la India y Marruecos. Durante mucho tiempo se asumió que los cetosaurios eran estrictamente herbívoros, porque, como vimos, su dentición, cuerpo robusto y extremidades delanteras fuertes sugerían que pasaban gran parte del tiempo alimentándose de helechos y plantas similares, y escarbando el suelo en busca de raíces y tubérculos. Esa imagen fue dominante durante décadas. No obstante, estudios biomecánicos realizados en el etosaurio sudamericano, Neoetosauroides engeus, mostraron que su cráneo podía generar una mordida cercana a 3.6 kN, comparable a la de un alligator americano. Una fuerza así no solo sería útil para procesar vegetación dura, también habría permitido capturar presas pequeñas o desgarrar carroña. Con ello, surge la posibilidad de que algunas especies de etosaurios tuvieran una dieta más flexible, combinando herbivorismo con hábitos omnívoros o carroñeros. A estas inferencias, se suma también evidencia de etosaurios, siendo parte del menú de otros animales. Las interacciones depredador-presa que involucran a etosaurios son extremadamente raras en el registro fósil, pero cuando aparecen, resultan sumamente interesantes. En 2021 se describieron partes de una armadura dorsal con marcas de mordidas claramente preservadas. El material proviene de la formación Chinle, en Arizona, Estados Unidos, con una antigüedad de 213 a 214 millones de años. La pieza corresponde a un escudo paramedial, ubicado en el margen de la coraza del animal. Si bien la identidad del depredador sigue siendo un misterio, entre los candidatos más probables se encuentran rauisuquios, fitosaurios, o algún dinosaurio terópodo temprano. Lo notable es que las marcas se encuentran directamente sobre la armadura, lo que involucró un ataque directo, o un consumo de carroña a través de la dura coraza. Aquel tipo de hallazgos confirma que los aetosaurios también debían andar con ojos en la espalda, para evitar convertirse en alimento para otros grandes saurópsidos del Triásico. ¿Recuerdan a Oscar Fras y los más de 20 fósiles de Etosaurus que descubrió en 1877? Pues verás, este gran hallazgo, de hecho, derivó en un misterio misteriosamente misterioso que apenas comenzó a resolverse en la década de 2020. Como la mayoría de restos de etosaurios consisten en esqueletos individuales o pocos ejemplares separados entre sí, eso dificultaba inferir cómo interactuaban entre sí. Ante la falta de evidencia clara de agrupamientos estables, la interpretación predominante era que los etosaurios probablemente llevaban una vida solitaria, sin formar grupos u organizaciones sociales sofisticadas, algo que era consistente con la idea tradicional de muchos reptiles. Un estudio publicado en 2023 analizó el conjunto de esqueletos de Etosaurus ferratus hallados en Alemania. Mediante histología ósea, se pudo determinar que los individuos iban desde recién nacidos hasta menos de un año de edad. Los autores interpretaron este hallazgo como la primera evidencia directa de un comportamiento gregario en etosaurios, con los individuos jóvenes agrupándose posiblemente para aumentar sus posibilidades de supervivencia y protegerse de depredadores. Dado que el agrupamiento observado corresponde únicamente a individuos jóvenes, la evidencia de gregarismo se limita por ahora a dicha etapa. No hay pruebas directas, o al menos publicadas y demostradas, de que los adultos vivieran en manadas o grupos sociales estables. Y aunque algunas reconstrucciones paleoecológicas sugerían que ciertos etosaurios podrían haber desarrollado estilos de vida que favorecieran agrupamientos, dichos escenarios eran más especulativos. Los etosaurios pertenecen al clado Pseudosuchia, el linaje de arcosaurios que dio origen a los cocodrilos modernos. Por ello, están más emparentados con los cocodrilos que con los dinosaurios. Los análisis filogenéticos más completos coinciden en que los etosaurios se dividen en dos grandes subfamilias, que son Desmatosuchia y Etosaurine.
Los desmatosuquios agrupan a los cetosaurios de formas más robustas y, en general, de mayor tamaño corporal. Se caracterizaban por cuerpos grandes y pesados, con osteodermos laterales muy desarrollados y la presencia de espinas prominentes en los costados, especialmente en el cuello y el tronco. Dentro de esta subfamilia se reconocen dos subgrupos, los desmatosuquinos y estagonolepidinos, que muestran variaciones más específicas en la forma del cuerpo y en el diseño de sus placas dérmicas. La segunda subfamilia, los ectosaurinos, presenta un aspecto más compacto. Sus osteodermos suelen ser más anchos y cortos, y en comparación con los desmatosuquios, tenían menos espinas laterales desarrolladas. Dentro de este grupo, el único subclado definido son los tipotoracinos, que hasta hace no mucho tiempo fue considerado un linaje independiente debido a sus características particulares. Como dato adicional, durante mucho tiempo la clasificación de los cetosaurios se basó casi exclusivamente en la forma y disposición de los osteodermos, lo cual generó numerosos problemas, ya que estas estructuras presentan mucha homoplasia, es decir, rasgos similares que no necesariamente indican un parentesco cercano. No obstante, estudios más recientes han incorporado caracteres craneales y postcraneales, lo que permitió refinar la taxonomía del orden. Lamentablemente, todo lo bueno llega a su final. Los ectosaurios desaparecieron en la extinción masiva del Triásico-Jurásico, una de las 5 más grandes en la historia de la Tierra. Cerca del 76% de las especies terrestres y marinas se extinguieron, transformando por completo los ecosistemas del planeta. La explicación más aceptada a este evento de extinción masiva apunta a las erupciones volcánicas gigantescas de la provincia magmática del Atlántico Central. Las erupciones liberaron enormes cantidades de dióxido de carbono, dióxido de azufre y metano, provocaron un calentamiento global extremo, acidificaron los océanos e hizo colapsar los ecosistemas marinos. A lo largo de decenas de miles de años, o más de medio millón según algunas estimaciones, los volcanes eran el juez, jurado y verdugo de los organismos contemporáneos. Mucho antes de su desaparición, los ectosaurios ya la estaban pasando muy mal, con más aridez y mayores fluctuaciones de temperatura, la reducción de sus zonas favoritas, y como pastel sobre la cereza, surgían y se diversificaban los dinosaurios. Aunque los ectosaurios estaban distribuidos por casi todo el mundo, eso no los protegió. En condiciones normales, tener un rango geográfico amplio ayuda a evitar o apaciguar la extinción, pero con un evento a gran escala como un reinicio de Server, aquella ventaja dejó de funcionar, porque hasta los grupos más extendidos fueron extremadamente vulnerables. La desaparición de los cetosaurios, junto con varios otros grupos de pseudosuquios, dejó una serie de nichos ecológicos vacíos en los ecosistemas terrestres. Los dinosaurios aprovecharon esta oportunidad, y si bien su expansión no fue inmediata, sí fue constante, y para comienzos del Jurásico ya se observa un aumento claro en su diversidad y abundancia. Todo esto en conjunto marcó una transición importante en la historia de la vida, el final de unas faunas terrestres dominadas por los pseudosuquios, y el ascenso de los dinosaurios como los vertebrados terrestres más influyentes de la era mesozoica. Si te gustó el video, regálame un like, comparte y comenta. Suscríbete a mi canal para ver más videos como este. Sígueme en mis cuentas de TikTok e Instagram para estar al tanto de nuevo contenido. Nos vemos en la próxima ocasión.